Familia MCL Japan, creciente aún, bienvenidos a su canal en el cual vamos a hablar de absolutamente cada posible tema que se pueda hablar de Japón. En nuestro video de hoy vamos a hablar de las clases sociales. Es un tema muy interesante porque de verdad que lo mismo que yo he mencionado en otros videos, en nuestros otros anteriores, pareciese haber una percepción de esto respecto a las películas, tal vez respecto de contenido que uno consume, pero al final no sabemos cómo se contrapone con nuestras realidades en Latinoamérica. Para ello, la primera pregunta, mi querido hermano Andrés, es: ¿existen las clases sociales como las entendemos aquí en la TAM? El que es pobre, el que es rico y todos los que están en la mitad, ¿se da de la misma forma? Hola hermano, ¿cómo están? Hola audiencia de MCL Japan, es un gusto estar acá. Me encanta hablar de estos temas, son polémicos y pues de mucho interés. Respondiendo directamente a tu pregunta, sí hermano, sí existen clases sociales en Japón. Se subdividen según el ingreso por hogar y existen 5 clases divididas según esos ingresos. El último registro, averiguando pues de los datos oficiales del gobierno, proyectan cifras interesantes, ¿no? Mm, la población más rica de Japón, es decir, la clase más alta, conforma más o menos un 3.5% del total de la población japonesa. Estos hogares ganan en promedio 11 millones de yenes anuales. Y si tenemos en cuenta la equivalencia a dólares americanos, pues 1 millón de yenes son aproximadamente 6.500 dólares americanos. Entonces ya uno puede hacerse una idea de la magnitud de lo que ganan estas familias, ¿no? Y la clase más baja, eh, que pues a diferencia de nuestros países en Latinoamérica, ganan en dólares equivalentes muchísimo más, pero pues, digamos que en el nivel de vida de Japón es algo justo, conforma un 14.4%. Entonces aquí también se ve esa diferencia, ¿no? Entre las proporciones de que pues obviamente la clase más adinerada de Japón es menor y las clases más bajas de Japón son mayores, digamos, en cuanto a proporción. Claro, es una proporción Sí. normal, y muchas familias ricas de Japón supongo que son familias tradicionales, Muy antiquísimas. bien, exacto, hermano. Sí, sí. Son familias que llevan siglos llevando a cabo mercados conglomerados que son muy bien conocidos a nivel mundial Mm, y que han dominado no solamente la economía japonesa, sino la política de este país. Es decir, Japón, ujú. nosotros tenemos la percepción de que es la rectitud, sin embargo, surgen algunos Mm, temas similares a la TAM sobre quiénes son los dueños, en realidad en el sector privado. Esto en realidad no es ni bueno ni malo, pero es lo que ocurre. Sin embargo, si surge la Interesante. pregunta es, nuestro hermano Juan, que fue el primero en arrancar este viaje ya hace varios años, eh, bueno, digamos que Juan estudió en una de las mejores universidades aquí en Colombia, sus papás, personas maravillosas, trabajadoras, que siempre le dieron todo, igual que a ti, hermano Andrés. La pregunta es, como migrante, evidentemente cuando tú realizaste hacer la migración, pues fue por buscar eh, más de lo que se ofrece en nuestro país. Cuando viajas, hermano, y llegas, ¿cómo te enfrentas tú a este tema de las clases sociales? Es decir, ¿en cuáles entras? ¿Cómo te hubieras clasificado? Hola hermano, ¿cómo estás? Bueno, muy interesante pregunta y pues primero me gustaría como comentar un poco lo que dijo Andrés y hacer como un contraste, por ejemplo, con nuestro país Colombia, ¿no? Que si no, o sea, se hace información de hace unos años, el porcentaje de pobreza en el país llegaba casi al 40%, ¿no? En Colombia. Y en Japón creo que si no estoy mal fue un 13% lo que acabo de decir Andrés. Pues eso habla mucho de la riqueza de este país, ¿no? Y pues esa diferencia también geográfica en área también, porque Japón es mucho más pequeño que Colombia y increíble que tenga esas cifras, ¿no? O sea, digo yo, es como un pequeño comentario ahí que me parece impresionante comparado con nuestro país, hermano. Resaltable. Sí, y bueno, respecto al tema de las clases sociales, digamos que yo en ningún momento personalmente me he sentido como,
digamos que yo encajo en esta o me he sentido de pronto marginado porque no tengo los recursos que de pronto otras personas tengan, digamos que no he sentido, no he logrado sentir esa diferencia como tal, pero te puedo contar como dos experiencias que me han pasado de que, pues que me parecen únicas. Bueno, una es única y la otra creo que es algo que también suele pasar en Latinoamérica. Voy a empezar por la experiencia única y es que cuando llegué acá me pareció muy interesante el hecho de poder ver como por ejemplo que en los barrios, digamos en un barrio común y corriente, tú puedes encontrar casas de personas que tienen mucho dinero y otras que como que, o sea, están que se caen de lo viejas y mal mantenidas que están, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que yo vi una casa con un carro Rolls Royce súper bonita y justo la que estaba al lado era una casa que estaba que se caía ya de jue madre, pues, o sea, un viento y se la lleva. Eso es lo como el contraste y se ve mucho, se ve en muchas partes digamos que no el contraste que tú ves en Latinoamérica del barrio rico, barrio pobre, pero sí como una mezcla de todas las clases, me parece a mí. O fue la primera impresión que tuve así única de Ujú. Japón. Y la otra es que sí, por ejemplo, pasa mucho y eso tiene un poco que ver con lo que acaba de decir Andrés, y es el tema de como que las clases más altas también como que gozan de ciertos privilegios, ¿sí? Y por ejemplo, uno de esos sucedió hace un par de años en un accidente que ocurrió cerca a donde yo vivo, ¿sí? Resulta que un viejito atropelló una familia, una muchacha y un bebé, y bueno, desafortunadamente fallecieron, ¿sí? Pero como que este señor ha sido como, digamos que absuelto o se ha beneficiado de la posición social que él tiene, que es como de, él ocupaba una posición muy altísima en una sociedad mercantil acá en Japón, ¿sí? Y eso como que ha hecho que él sea intocable ante la ley y que tenga que pagar por sus errores durante el accidente que ocurrió hace unos años acá. Y digamos que eso fue como el tema en general de eso. Entonces, como que esa pequeña experiencia me hizo caer en cuenta como que, vea, aquí también ocurren este tipo de cosas o ese tipo de beneficios que tiene la clase más alta existen también acá. Ujú, ujú. Puede ser, digamos que lo importante de un país que evidentemente es potencia, no es que no haya ni ricos ni pobres, porque al final siempre los va a haber, ¿sí? El asunto es que los pobres sean menos y que los pobres que están en menor cantidad tienen una capacidad para poder salir adelante, tal vez de una forma un poco más fácil o de mejor calidad que en otras situaciones en otros países. Bueno, hermanos, y la última pregunta respecto de este tema de las clases sociales, que divido en dos. Tal vez ustedes que estudiaron en la Universidad de los Andes aquí en Colombia, en ese tipo de universidades se siente mucho por personas becadas y ese tipo de situaciones, ciertos temas de segregación social, o sea, se puede llegar a sentir. En Japón, cuando llegaron a estudiar ambos, ¿ese tema está en la universidad, en esa específica universidad, o eso fue en Japón imperceptible? Bueno, yo doy una percepción también de lo que viví en Colombia y pues ya que Sebastián y yo tenemos casi un mismo trasfondo. eh, en los Andes sí hubo un momento en que se hizo viral como ese bullying que se le hacía a los becados de ser pilo pagadera, pero fíjate, hermano, que yo nunca lo viví, ¿no? No lo percibí. Y pues con la gente con la que yo andaba en la universidad, de varias ingenierías, esa discriminación social no se veía tanto, ¿sabes? De pronto, puede que sí sucedió, pero bueno, yo no, pues no lo presencié. Y en el caso de Japón, eso es imperceptible, hermano. Sobre todo porque es que aquí se respeta mucho la individualidad, ¿no? Entonces, aquí la persona va en su mundo y el que invade el espacio personal de otra persona altera la armonía social con la que funciona este país. Entonces, tú te puedes salir a la calle con una pijama
y unas babuchas y nadie te va a juzgar, nadie te va a mirar, nadie te va a decir nada porque es tu estilo y tú estás en un país libre y pues eso, mientras que tú no afectes a nadie, pues eso no va a representar un motivo de que te juzguen, ¿no? Y lo mismo pasa pues, con los ingresos o de pronto si alguien es beneficiario de algún tipo de subsidio nacional. Primero, pues eso es muy difícil de identificarlo. Y segundo, el japonés no lo va a juzgar, no va a señalar y no va a hablar. O digamos que puede que sí exista la segregación, pero no es una tan agresiva como lo veíamos en Colombia, que es un bullying físico de usted es pobre y usted debería estar en esta esquina y nosotros aquí separados. No, ¿no? Es que aquí, este país funciona muy armónicamente en cuanto a sociedad. Sí, pues digamos que, o sea, ellos pueden pensar algo mal de uno también, pasa, sí, pero pues digamos que no sale tan, sí, no suelen decirlo tanto como por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? O sea, como que eso es como en forma de tener que evitar conflictos también, ¿no? Uh-huh. En temas de eventos sociales, en general, salir de fiesta o algo por el estilo, también se siente esa diferencia, depende de un sitio donde uno se vaya a tomar algo, una cerveza, ¿cómo funciona? Sí, hermano, también, sobre todo en las zonas gentrificadas en Tokio, los precios aumentan bastante y también, asimismo, cuando uno va a un sitio más exclusivo, existirá como cierta separación, ¿no? Del que tiene el dinero, entonces va a la zona VIP y el que no, no. Eso también pasa también al momento de adquirir, digamos, o hacer compras en zonas más periféricas. Comprar insumos es mucho más económico que hacerlo en Tokio. Y asimismo, pues los precios de vida cambian mucho alrededor de Tokio. Si uno está en Tokio, pues el asunto cambia, ¿no? El asunto es más, pues requiere un razonamiento más económico. Sebastián, que está en Tokio, también puede hablar al respecto. Sí, pues digamos que yo como tal no he tenido una experiencia así de que usted no tiene, como que usted no tiene plata y sí, usted no puede entrar acá. Pues personalmente nunca me ha pasado, pero sí concluyo mucho con Andrés de que, por ejemplo, el tema de que todo se vuelve más caro, entre más tú te vas metiendo a Tokio hacia el centro, todo se pone más caro, la comida, el arriendo. Entonces, como que, pues digamos que sí, buscar la economía está en las zonas periféricas a la ciudad como tal. Eh, Me gustaría añadir algo más respecto al tema de las universidades y es como, digamos que en Colombia pasa mucho, o bueno, eso fue como lo que yo entendí hace mucho tiempo y es que las universidades públicas como que no son bien vistas. No sé ustedes qué opinen, si opinan lo mismo o no. Que como no tienen los recursos, entonces, pues desde el punto de vista de la gente que como que tiene dinero, ¿no? Que las universidades públicas como que no tienen recursos, entonces no son bien vistas y que hay mucho guerrillero, no sé qué, como que no son como estigmatizadas. En Colombia, digo, en Japón pasa como lo contrario, ¿no? Las universidades nacionales, las públicas y las que vienen de fondos ya como tal del gobierno son las más prestigiosas y son las por las que todos los estudiantes luchan acá por entrar. Sí, la Universidad de Tokio, que es la más prestigiosa, es una universidad de fondos del gobierno. Entonces, y es la que todo el mundo quiere desear entrar acá. En Colombia creo que es la nacional, pero pues digamos que en general como que son estigmatizadas las universidades públicas en general, digo yo, pero acá pues son súper apetecidas y reconocidas, sí. Podríamos decir que la situación es la misma. En la TAM existen pobres, existen ricos, exactamente igual que en Japón. Sin embargo, por ser potencia económica, la dimensión de pobres es mucho menor y por el tema cultural de respeto que se inculca desde que uno es niño, si existiesen diferencias económicas al final, no se siente tanto, no se siente tanto como si aquí en la TAM aquí,
como los que están los que ganan más de determinado valor, que tampoco es que sea tanto, entran en un estado mental donde se creen absolutamente superiores. Eso en Japón pues aparentemente no existe. Lo que deja muy claro también cómo se inculcan valores respecto a ese tipo de situaciones. Recuerda que en MCL Japan te podemos ayudar con todo tu trámite de inscripción en la Universidad de Tokio, te podemos ayudar con tu visado, te podemos ayudar con absolutamente todo lo que necesites, adicionalmente como con clases de japonés. Les mandamos un abrazo.